En la primavera de Maussan, el hacendado, don Esteban Valverde y sus 5 hijos varones adultos, fueron hallados vivos pero mutilados en su hacienda a las afueras de Cartagena de Indias, en la costa caribeña de la Nueva Granada, cada hombre castrado con precisión quirúrgica, durante una sola noche. Los periódicos locales reportaron un incendio en la casa. El informe del médico forense desapareció. Durante 70 años, las familias que conocían la verdad nunca pronunciaron el nombre de Elías, el esclavo que desapareció esa misma noche, dejando atrás solo un cuaderno de cuero que emergería décadas después en el sótano de un juzgado, revelando una conspiración de silencio que protegía no a un monstruo, sino algo mucho más perturbador, la vergüenza colectiva de toda una comunidad. ¿Qué impulsó a un esclavo ilustrado a cometer un acto tan calculado, tan metódicamente brutal, que ni siquiera aquellos que condenaban la esclavitud pudieron obligarse a contar la historia real? La verdad sobre esa noche de primavera no murió con la desaparición de Elías. Se pudrió en el silencio de quienes habían presenciado lo que vino antes. Cartagena en 1855 se erigía como uno de los distritos más ricos de la Nueva Granada, su prosperidad construida enteramente sobre el algodón de las islas cercanas y el trabajo de miles de personas esclavizadas. La ciudad misma ocupaba una posición peculiar en el sur colonial, lo suficientemente cerca de Panamá para compartir su cultura de refinamiento, lo suficientemente aislada para desarrollar sus propios códigos particulares de comportamiento. El musgo español colgaba pesado de los robles vivos que bordeaban las calles, y el aire húmedo llevaba el olor a lodo salobre de los manglares circundantes durante la marea baja. La hacienda Valverde, el paraíso, se extendía por 1000 hectáreas y 5 kilómetros fuera de la ciudad, donde el ahora río Magdalena serpenteaba a través del Bajo Caribe. Don Esteban Valverde había heredado la propiedad de su padre y la había expandido considerablemente mediante especulación astuta con el azúcar y matrimonios cuidadosos para sus hijos. A los 64 años Mieres servía como alcalde mayor itinerante, viajando entre Cartagena, Mompox y Santa Marta para impartir justicia. Un hombre conocido por sentencias duras y poca misericordia, particularmente en casos que involucraban esclavos acusados de crímenes. El hacendado proyectaba una figura imponente incluso en su 6ª década, alto, de hombros anchos, con cabello plateado que llevaba más largo de lo que dictaba la moda. Se conducía con la certeza absoluta de un hombre que nunca había sido desafiado de manera significativa. Su voz, profunda y resonante, había pronunciado sentencias sobre cientos de acusados. Sus manos, grandes y firmes, habían firmado órdenes que enviaban hombres a la horca y mujeres al bloque de subastas. Esas mismas manos también habían realizado procedimientos médicos que nadie discutía en sociedad educada, pero que lo habían hecho rico en silencio, más allá de lo que el azúcar solo podía proporcionar. Los 5 hijos del hacendado variaban en edad de 29 a 42 años. Conner, el mayor, Esteban Jr., gestionaba las operaciones de la hacienda con una eficiencia que igualaba la crueldad de su padre. A los 44, nunca se había casado, prefiriendo dedicarse por completo a la productividad de El Paraíso. Se levantaba antes del amanecer cada mañana para inspeccionar los campos, verificando el trabajo de los capataces, calculando rendimientos hasta el kilo. Los esclavos lo llamaban el pequeño alcalde, a sus espaldas, aunque no había nada pequeño en su capacidad para la crueldad. El segundo hijo de Tomás de 39 se había casado con la familia de Barranquilla y gestionaba una hacienda más pequeña en la cercana isla Barú. Visitaba El Paraíso cada jueves sin falta, cabalgando los 11 kilómetros, sin importar el clima. Tomás había heredado el interés de su padre en lo que el hacendado llamaba innovación médica, y había asistido en muchos de los procedimientos realizados en El Paraíso. Guillermo, de 36, vivía en Cartagena, donde practicaba leyes especializándose en disputas de propiedad, particularmente aquellas que involucraban ventas de esclavos y herencias. Había construido una reputación por ganar casos que otros abogados consideraban imposibles, usando tecnicismos legales e intimidación en igual medida. Sus visitas a El Paraíso eran menos regulares que las de Tomás, pero cuando venía se quedaba por días, encerrado en consulta con su padre y hermanos.
Los gemelos, Rodrigo y Javier, ambos de 29, eran los más jóvenes y de alguna manera los más peligrosos de los hijos. Habían sido criados con un sentido de entitlement que rozaba la sociopatía. Nunca se les dijo que no. Nunca se les negó nada de lo que querían. Vivían en el paraíso, ostensiblemente ayudando a Esteban Jr. a gestionar operaciones, pero en realidad pasando la mayor parte del tiempo cazando, bebiendo y aterrorizando a la población esclavizada con impunidad. Donde sus hermanos mayores ejercían crueldad con propósito y cálculo, los gemelos la infligían por entretenimiento. Los 5 mantenían habitaciones en el paraíso y se reunían allí frecuentemente para cacerías, discusiones de negocios y lo que llamaban sus consultas de jueves, reuniones privadas donde no se permitía la entrada de esclavos ni esposas. Estas consultas habían sido una tradición desde la época del padre del hacendado, originalmente enfocadas en negocios de la hacienda y estrategia política. Bajo el actual hacendado, habían evolucionado en algo más oscuro. Elías ocupaba una posición única en este mundo de brutalidad casual y explotación calculada. A los 37 años, servía como contador de la hacienda, un rol casi inaudito para una persona esclavizada. Su madre, Lucía, había sido la ama de llaves del padre del hacendado, una mujer de inteligencia notable que de alguna manera había aprendido a leer a pesar de las leyes que lo prohibían. La leyenda familiar sugería que había sido enseñada por una mujer cuáquera que había visitado la hacienda en los 700 Nenombemeo, antes de que tales visitas se volvieran imposibles. Lucía había sido hermosa en su juventud, o eso susurraban los esclavos ancianos de la casa, y el padre del hacendado se había fijado en ella. Elías mismo mostraba rasgos que sugerían ascendencia mixta, aunque nadie lo hablaba abiertamente. Su piel era más clara que la de la mayoría de los trabajadores del campo, su cabello menos rizado, sus rasgos más refinados. El padre del hacendado nunca había reconocido ninguna relación, pero le había mostrado a Lucía una consideración inusual, permitiéndole mantener a su hijo cerca para trabajar en la casa en lugar de los campos. Ella le había transmitido su conocimiento a Elías en secreto, enseñándole no solo lectura, sino matemáticas, gramática, incluso frases en latín que había memorizado de conversaciones oídas. Las lecciones ocurrían en las horas más oscuras de la madrugada, antes de que la casa se despertara, con Elías aprendiendo a leer a la luz de una vela en la pequeña habitación de su madre. Ella le había impresionado el peligro de lo que estaba haciendo, la necesidad de ocultar sus habilidades, excepto cuando fuera absolutamente necesario. Cuando Lucía murió de fiebre en 1938, el joven Elías, entonces de 20 años, había quedado devastado, pero también había demostrado algo que captó la atención de don Esteban Valverde. Mientras ayudaba a clasificar las pocas posesiones de su madre, Elías había organizado automáticamente algunos recibos dispersos por fecha y proveedor, revelando su alfabetización en un momento de distracción llena de dolor. El hacendado podría haberlo vendido al sur como castigo por la educación ilegal. En cambio, vio una oportunidad. El contador de la hacienda, un hombre blanco llamado Hernández, estaba robando del patrimonio, desviando porcentajes, falsificando registros, enriqueciéndose con la ignorancia del hacendado sobre sus propias cuentas. El hacendado sospechaba, pero no podía probarlo sin semanas de revisión cuidadosa. Le dio a Elías una prueba. Lo encerró en la oficina de la hacienda con 3 años de libros contables, y le dijo que encontrara las discrepancias. Elías, sabiendo que su vida podría depender del éxito, había trabajado 2 días seguidos, durmiendo en el piso de la oficina, comiendo comidas traídas por esclavos domésticos confundidos. Encontró cada entrada falsa, cada gasto inflado, cada compra fantasma que Hernández había creado. Más que eso, organizó sus hallazgos en un informe claro y metódico que demostraba no solo alfabetización, sino habilidad analítica genuina. Hernández fue despedido, sus robos expuestos. El hacendado, en lugar de contratar otro contador blanco que podría resultar igualmente deshonesto, tomó una decisión calculada. Elías mantendría los libros de la hacienda, rastrearía rendimientos de azúcar, gestionaría las cuentas trimestrales, ahorraba el costo de contratar un reemplazo y le daba al hacendado otra herramienta para mantener el poder. Un esclavo que podía leer y escribir
Era un esclavo que podía ser amenazado con enseñar a otros, un crimen castigado con la muerte bajo la ley de la Nueva Granada. Elías vivía en una pequeña habitación junto a la escalera trasera de la casa principal, lo suficientemente aislada para que los otros esclavos lo vieran con sospecha y resentimiento. La habitación medía quizá 2,5 metros por 3,6, con una cama estrecha, un pequeño escritorio y una sola ventana que daba al jardín de la cocina. En invierno era fría, en verano sofocante, pero era privada, un lujo que casi ningún otro esclavo en el paraíso poseía. Comía solo, trabajaba solo, hablaba poco. Los esclavos domésticos lo llamaban la sombra del hacendado y susurraban que se consideraba mejor que ellos. Los trabajadores del campo lo llamaban peor, traidor, mascota del amo, alguien que había vendido su alma por una posición fácil. Ninguno de ellos sabía que Elías pasaba sus noches no solo manteniendo las cuentas del hacendado, sino llevando un segundo conjunto de libros que documentaban horrores que no podían imaginar. Elías había aprendido algo durante sus años manteniendo las cuentas de los Valverde, algo que ardía en él como un fuego lento que nunca se apagaba. Los números contaban historias que los hombres intentaban ocultar, y los libros de los Valverde contaban una historia tan monstruosa que durante 8 años, Elías la había registrado en columnas cuidadosas, esperando, aunque no sabía para qué, algún momento en que la documentación pudiera importar, cuando la verdad oculta en sus números pudiera de alguna manera traer consecuencias a hombres que parecían estar más allá de toda consecuencia. La primavera de 1800 trajo una tensión inusual a El Paraíso. Los precios del azúcar habían caído por tercer año consecutivo, apretando los márgenes de ganancia en todo el Caribe. Los susurros de abolición desde Bogotá crecían más fuertes con charlas crecientes sobre dividir los territorios ganados en la independencia en estados libres versus esclavistas. El compromiso parecía cada vez más frágil, y hombres como don Esteban Valverde veían su mundo amenazado por fuerzas que no podían controlar mediante fallos judiciales o intimidación local. Las consultas de jueves del hacendado se volvieron más frecuentes, a veces durando hasta el amanecer. Elías, que dormía en la habitación directamente sobre el estudio, podía oír las voces elevadas a través de los tablones del piso. A veces los argumentos eran sobre política, debates sobre si la Nueva Granada debería amenazar secesión, si las patrullas de esclavos eran suficientes, si se necesitaban nuevas leyes para prevenir la alfabetización de esclavos. Pero otras veces las voces bajaban a murmullos puntuados por gritos ocasionales que nunca se explicaban a la mañana siguiente. Esos gritos perseguían las noches de Elías. Se quedaba despierto en su cama estrecha, mirando el techo, escuchando sonidos que había aprendido significaban que otra mujer estaba sometiéndose a lo que el hacendado llamaba su procedimiento. El grito nunca duraba mucho. O la mujer perdía el conocimiento o era amordazada, pero resonaba en la mente de Elías mucho después de que el silencio regresara a la casa de abajo. En su propio diario privado, oculto en una Biblia ahuecada en su habitación, el interior del libro cuidadosamente tallado, para crear un espacio justo lo suficientemente grande para un cuaderno delgado de cuero, Elías había estado llevando su segundo conjunto de libros, mientras los libros oficiales de los Valverde mostraban operaciones estándar de la hacienda en columnas ordenadas. El diario de Elías documentaba algo completamente diferente. Registros de compras de químicos desde Panamá, ácido carbólico, laudanum, cloroformo, recibos de envío de instrumentos médicos, forceps, bisturís, espéculos, hilo quirúrgico, facturas de compañías de suministros médicos en La Habana y Cartagena, cuidadosamente marcadas como materiales educativos en los libros oficiales, pero detalladas con precisión en el registro oculto de Elías. Lo más condenatorio de todo, una lista de nombres con fechas al lado. María Josefa, edad 14, mayo 1847. Petronila, edad 16, agosto 1848. Isabelita, edad 13, marzo 1850. La lista continuaba, creciendo más larga cada año, 28 nombres par en total, cada uno seguido por una fecha y una sola palabra que aparecía una y otra vez. Procedimiento. Elías había conocido a algunas de estas mujeres. María Josefa había trabajado en la cocina antes de ser llevada al estudio, una noche de jueves,
y de vuelta días después pálida y con fiebre, apenas capaz de caminar. Murió en 2 semanas. Después de eso, enterrada en el cementerio de esclavos sin ceremonia ni explicación. Petronila había sobrevivido, pero nunca volvió a ser la misma. Se movía como alguien cuyos interiores habían sido dañados irreparablemente, caminando con cuidado, constantemente con dolor. Isabelita había sido vendida a una hacienda en Panamá, menos de un mes después de su procedimiento, separada de su madre y hermanos menores sin advertencia. Durante 8 años, Elías había documentado todo mientras mantenía una disciplina perfecta en su conducta pública, sin mostrar ni un indicio de la rabia y el horror que lo consumían en privado. Realizaba sus deberes impecablemente, hablaba cuando le hablaban, mantenía las cuentas del hacendado con precisión meticulosa, y cada noche actualizaba su diario, registrando evidencia que no tenía idea clara de cómo usar, pero se sentía compelido a preservar, como si el acto de documentación en sí mismo fuera una forma de resistencia, una manera de insistir en que estos crímenes tenían testigos, incluso si no tenían consecuencias. En la noche del 4 de mayo de 1855, los 5 hijos Valverde se reunieron en el Paraíso para lo que el hacendado anunció sería una importante consulta de jueves. Elías sirvió la cena esa noche, un deber que le caía cuando la familia quería privacidad completa de otros esclavos domésticos. Mientras colocaba los platos de pato asado, arroz con coco y vegetales tempranos de primavera, notó algo diferente en la atmósfera habitual. Los hijos normalmente llegaban bulliciosos, llenos de charlas sobre cacería o política o negocios. Esta noche estaban apagados mirando a su padre con algo que parecía casi nerviosismo. El hacendado mismo comía mecánicamente, su mandíbula tensa, respondiendo a los intentos de conversación de sus hijos con palabras cortas y únicas. Elías se movía alrededor de la mesa en silencio, rellenando copas de vino, retirando platos. Su presencia tan familiar después de años de servicio, que los hombres apenas registraban su existencia, había perfeccionado el arte de estar simultáneamente presente e invisible, allí pero no allí. Un sirviente cuya discreción era tan absoluta, que los secretos podían discutirse frente a él sin preocupación. Mientras sacaba el postre, un pastel de mora hecho con bayas de los propios arbustos de la hacienda, oyó fragmentos de conversación que hicieron temblar ligeramente sus manos. Tomás decía algo sobre complicaciones con la última, y tal vez deberíamos reconsiderar la implementación más amplia. Guillermo mencionaba riesgos legales, algo sobre si la palabra alguna vez salía a ciertas partes en Cartagena. Los gemelos, típicamente bulliciosos, estaban callados y tensos. Don Esteban los cortó a todos con un gesto agudo. Lo discutiremos apropiadamente después, dijo, su voz llevando el tono que indicaba que el tema estaba cerrado. Elías, trae café al estudio a las 9 en punto. Luego retírate a tus aposentos. No debemos ser perturbados bajo ninguna circunstancia. Elías asintió, su rostro perfectamente neutral, y comenzó a retirar los platos del postre. Pero su mente corría. A lo largo de los años, había aprendido a leer los patrones de estas consultas. Cuando el hacendado ordenaba privacidad completa, y parecía tan tenso, significaba que algo significativo se estaba planeando, y dados los fragmentos que había oído, involucraba expandir los procedimientos que había estado documentando. 2 horas antes, mientras la familia aún se preparaba para la cena, Elías había tomado una decisión que había estado construyéndose durante 8 años. Había ido al botiquín del hacendado, mantenido bajo llave, pero Elías había aprendido a forzar cerraduras simples años atrás, y cuidadosamente extrajo una cantidad sustancial del laudanum, no suficiente para que su ausencia se notara inmediatamente, pero más que suficiente para sus propósitos. Lo había agregado al decantador de ron en el estudio, la botella especial que el hacendado abría solo para sus consultas de jueves. El laudanum se mezclaría perfectamente con el fuerte sabor del ron, indetectable para hombres que esperaban que su alcohol tuviera un borde amargo. Elías había calculado la dosis cuidadosamente usando conocimiento ganado de años, observando los suministros médicos del hacendado. No suficiente para matar, la muerte no era lo que quería, pero suficiente para asegurar un sueño profundo e inmóvil que duraría horas. La casa se asentó en sus sonidos nocturnos mientras Elías retiraba el servicio de cena y llevaba platos a la casa de cocina.
Grillos cantando a través de las ventanas abiertas, el lejano canto de un chotacabras desde los manglares, el crujido de tablones viejos de roble mientras la estructura se enfriaba en el aire nocturno. Desde el estudio debajo de su habitación, oyó el raspado de sillas siendo posicionadas, el tintineo de vasos, el rumor bajo de voces masculinas preparándose para discusión seria. Elías subió a su habitación y se sentó en su cama estrecha, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en su garganta. Todo lo que había preparado en los últimos meses estaba listo. Oculto en una bolsa de lona bajo su cama, estaban los instrumentos que había reunido. Una navaja de afeitar afilada a perfección, en una correa de cuero que había robado del barbero en la ciudad, paños limpios rasgados de una sábana vieja, una botella de ácido carbólico obtenida mediante una nota falsificada a un químico de Cartagena. Elías había practicado la firma del hacendado durante semanas hasta poder replicarla perfectamente. Hilo quirúrgico robado de la misma compañía de suministros médicos que había vendido instrumentos al hacendado, tomado un carrete a la vez durante varios meses, para que su ausencia nunca se notara. Esperó, contando los minutos, imaginando lo que estaba sucediendo en el estudio abajo. Los hombres estarían sirviendo ron, asentándose en su discusión. Cualquier plan oscuro que hubieran reunido para finalizar, beberían profundamente. Siempre lo hacían durante estas consultas, sus inhibiciones aflojándose mientras discutían cosas que horrorizarían a cualquiera fuera de su círculo. El laudanum tardaría quizá 30 a 40 minutos en hacer efecto completo, dependiendo de cuántos alimentos quedaran en sus estómagos, cuán rápido bebieran. A las 9:00, Elías descendió con el servicio de café, una bandeja de plata llevando una olla y 7 tazas. Golpeó 2 veces la puerta del estudio y entró sin esperar respuesta, como era su costumbre establecida de larga data. Los 6 hombres estaban sentados alrededor del gran escritorio de caoba del hacendado, papeles extendidos frente a ellos, hablando en tonos bajos que se detuvieron abruptamente cuando Elías entró. El hacendado miró hacia arriba, y Elías notó inmediatamente que sus ojos estaban ligeramente desenfocados, sus movimientos una fracción más lentos de lo usual. «Déjalo», dijo el hacendado, sus palabras llevando la ligera espesura que indicaba consumo significativo de alcohol. «Vete a la cama». «Estaremos aquí hasta tarde y no deseamos ser perturbados». Elías dejó la bandeja y se retiró, cerrando la pesada puerta detrás de él. Subió las escaleras traseras a su habitación, recuperó su bolsa de lona, y luego descendió a la casa de cocina, una estructura separada a 50 metros de la casa principal, donde se cocinaba para mantener el riesgo de incendio y el calor del verano lejos de los aposentos. La cocina estaba vacía a esa hora. El fuego bajo, los esclavos domésticos retirados hace rato a sus cuartos. Elías extendió sus instrumentos en la mesa de madera fregada de la cocina y esperó, cada nervio alerta, escuchando cualquier sonido que pudiera indicar que alguien estaba despierto y moviéndose. Los cuartos donde dormían los esclavos domésticos estaban silenciosos. Las cabañas distantes de los trabajadores del campo no mostraban luces. Los insectos nocturnos cantaban sus canciones interminables, y en algún lugar en los manglares, un búho cornudo lanzaba su grito de caza. Esperó 2 horas completas, asegurándose de que el laudanum hubiera hecho su trabajo por completo. Alrededor de las 11 Moho, cuidadosamente regresó a la casa principal, llevando su bolsa de lona y una lámpara bajada. Sus manos estaban perfectamente firmes ahora, su mente cristalina. El miedo se había quemado, dejando solo propósito. La puerta del estudio se abrió silenciosamente en bisagras bien aceitadas. Dentro, la escena confirmó lo que Elías había planeado. Los 6 hombres habían colapsado en inconsciencia. Don Esteban Valverde yacía desplomado sobre su escritorio, un brazo extendido sobre los papeles que habían estado revisando, roncando pesadamente. Esteban Jr. tenía la cabeza echada atrás en su silla de cuero, boca abierta, baba en su barbilla. Tomás se había deslizado de lado, sostenido erguido solo por los brazos de la silla. Guillermo se extendía hacia adelante con su rostro presionado contra el escritorio. Los gemelos habían colapsado en posiciones idénticas, sentados erguidos, pero con sus cabezas caídas al lado como marionetas con cuerdas cortadas. Elías se quedó un momento en la puerta, absorbiendo la vista. Estos hombres tan poderosos en sus horas despiertas
Parecían patéticos en su sueño drogado. Y sin embargo, incluso ahora, incluso indefensos, representaban un sistema de poder tan absoluto que lo que Elías estaba a punto de hacer se consideraría el crimen definitivo, peor que el asesinato, porque golpeaba en la misma fundación de su autoridad. Cerró y aseguró la puerta del estudio desde dentro, luego subió su lámpara. Lo que hizo durante las siguientes 4 horas, lo hizo metódicamente con la precisión de alguien que había estudiado dibujos anatómicos en los propios libros médicos del hacendado, los mismos libros que el hacendado consultaba cuando perfeccionaba sus procedimientos en mujeres esclavizadas. Elías trabajó en don Esteban I, el arquitecto de todo este sufrimiento. Cuidadosamente movió los papeles a un lado, posicionó al hombre inconsciente apropiadamente, y luego procedió con movimientos que había ensayado mentalmente cientos de veces. Usó los propios instrumentos del hacendado, los que se guardaban en un gabinete cerrado. Elías había aprendido los secretos de las cerraduras meses atrás. Siguió técnicas que había visto descritas en los diarios médicos que el hacendado guardaba en su biblioteca, los que detallaban métodos quirúrgicos para lo que eufemísticamente llamaban medidas de control poblacional. El hacendado se agitó una vez murmurando incoherentemente, pero el laudanum lo mantuvo bajo. Elías trabajó sin prisa, usando el ácido carbólico para limpiar cada herida como recomendaban los textos médicos para prevenir infección. Suturó donde era necesario, aplicó presión para detener el sangrado, trabajó con el cuidado de alguien que quería que sus sujetos sobrevivieran y recordaran. Se movió de hombre en hombre, llevando su lámpara, ajustando su posición para mejor luz. Esteban Jr., Tomás, Guillermo, cada uno recibió la misma atención meticulosa, la misma aplicación precisa de técnicas que habían ayudado a desarrollar y aplicar a mujeres que no tenían elección, advertencia, ni misericordia. Los gemelos, Rodrigo y Javier, los dejó para el final. Habían estado presentes en menos procedimientos que sus hermanos mayores, su involucramiento más reciente, pero habían participado con entusiasmo que había enfermado a Elías cuando lo observó. Su juventud y vigor los ayudarían a sanar, razonó. Tendrían décadas para vivir con lo que se les había hecho. A lo largo de todo la casa permaneció silenciosa, excepto por el ronquido ocasional de sus pacientes inconscientes. Las manos de Elías se mantuvieron firmes, su respiración pareja. No sintió alegría en lo que estaba haciendo, ninguna satisfacción. Esto era justicia, no venganza, una distinción que sabía que otros podrían no apreciar, pero que le importaba absolutamente. Estaba dando a estos hombres una medida de lo que habían infligido a otros, usando sus propios métodos, sus propias justificaciones sobre necesidad médica y control poblacional. Cuando terminó con los 6 hombres, Elías limpió sus instrumentos a fondo y los empacó en su bolsa de lona. Lavó sus manos en la casa de cocina, observando la sangre girar rosa en la palangana antes de verter el agua en el jardín. Se cambió a ropa limpia, una camisa y pantalones simples de tela casera que había apartado semanas atrás. Luego fue a su habitación una última vez y recuperó su Biblia ahuecada, la que contenía su diario con sus 8 años clasor de documentación. No tomó nada más, ni ropa extra, ni comida, ni dinero. No tenía ninguno de todos modos, solo el diario, los instrumentos y la ropa sobre su espalda. Mientras descendía las escaleras traseras por última vez, el cielo apenas comenzaba a aclararse en el este. Ese azul profundo que viene antes del amanecer. En quizá 1 hora, los esclavos domésticos comenzarían a moverse. En 2 horas, alguien intentaría despertar a los hombres en el estudio y descubriría lo que se había hecho. Elías caminó a través del jardín de la cocina, pasando la ahumadera y la lechería, a lo largo del sendero que llevaba a los cuartos donde vivían los trabajadores del campo. No miró atrás a la casa. En el borde de los cañaverales, donde la tierra cultivada daba paso al bosque, se detuvo solo lo suficiente para tomar 3 respiraciones profundas del aire fresco de la mañana. Luego desapareció en los manglares que se extendían hacia el Ario Magdalena, y hacia una libertad que había comprado con un acto tan calculado y terrible que 70 años pasarían antes de que alguien hablara públicamente sobre lo que realmente sucedió en el paraíso la noche del 4 de mayo de 1855. Los gritos comenzaron alrededor de las 7 de esa mañana. Un esclavo doméstico llamado U. Petra
Llegando para encender los fuegos y preparar el desayuno, encontró la puerta del estudio cerrada desde dentro. Cuando golpes repetidos produjeron solo gemidos y sonidos incoherentes, llamó por ayuda. 2 trabajadores del campo derribaron la puerta y encontraron una escena que perseguiría a todos los que la presenciaron. 6 hombres adultos, conscientes ahora, pero en estados que iban de la confusión a la agonía, cada uno portando mutilaciones idénticas. La sangre empapaba su ropa a pesar del cuidadoso suturado de Elías. Algunos lloraban, algunos gritaban. Don Esteban, despierto pero aún afectado por el laudanum, seguía repitiendo «¿Qué pasó? ¿Qué pasó?». Como si su mente no pudiera aceptar lo que su cuerpo le decía, la hacienda estalló en caos. Se convocaron capataces. Esclavos domésticos corrían en todas direcciones. Algunos para traer al médico local, otros simplemente huyendo del horror que habían vislumbrado a través de la puerta del estudio. Los trabajadores del campo, oyendo fragmentos de lo ocurrido, reaccionaron con una mezcla de shock y algo más, algo que parecía perturbadoramente como satisfacción a los capataces blancos que lo notaron. El doctor, Lisandro Paredes, llegó dentro de la hora, echó un vistazo a la escena e inmediatamente envió un jinete a Cartagena por asistencia. Trabajó frenéticamente para estabilizar a los hombres, administrando laudanum para el dolor, revisando signos de infección, intentando entender cómo tales heridas podían haberse infligido con tanta precisión. Cuando preguntó qué había pasado, los hombres no podían o no querían decir. El laudanum había borrado sus memorias de la noche, y no recordaban nada entre comenzar su consulta y despertar en agonía. No fue hasta tarde en la mañana, cuando la casa había sido registrada y todos los esclavos contabilizados excepto uno, que alguien pensó en revisar la habitación de Elías. La encontraron vacía de efectos personales, la cama hecha con precisión militar, todo limpio y ordenado. Pero Petra, buscando más cuidadosamente, encontró algo que había sido dejado deliberadamente visible en el pequeño escritorio. Un pedazo de papel con una lista de 28 nombres, cada uno seguido por fechas, y al fondo una sola frase en la precisa caligrafía de Elías. Ustedes las hicieron incapaces de tener hijos. Ahora comparten su destino. Cuando esta nota fue mostrada a don Esteban, algo en su rostro cambió. Incluso a través de la niebla del dolor y las drogas, la comprensión amaneció, y con ella vino algo que los esclavos domésticos presentes describirían después como miedo. La primera vez que alguno de ellos había visto esa expresión en el rostro del hacendado, ordenó que la nota fuera destruida inmediatamente, quemada hasta las cenizas, y prohibió a cualquiera hablar de ella. Luego llamó al doctor. Paredes susurró algo al oído del médico que hizo palidecer el rostro del facultativo. El aftermath inmediato del 5 de mayo de 1855 trajo un frenesí de actividad que reveló el verdadero poder de la familia Valverde en el Bajo Caribe. Dentro de horas del descubrimiento, patrullas de esclavos fueron movilizadas a lo largo del condado de Cartagena y más allá. Jinetes llevaron avisos a Panamá, La Habana, incluso hasta Quito. Descripciones de Elías enfatizando su educación, su habilidad para leer y escribir, el peligro que representaba como un fugitivo alfabetizado con conocimiento íntimo de operaciones de hacienda. La recompensa publicada era extraordinaria. 2,000 pesos oro por su captura vivo. Alan Mill. Si se proporcionaba prueba de su muerte. En 1855, esa suma representaba más de lo que la mayoría de los agricultores ganaban en 2 años, más que suficiente para motivar a cazadores de recompensas a lo largo de la región. Los avisos aparecieron en puertas de juzgados, en salas comunes de tabernas, en cruces de caminos y desembarcaderos de ferry. Cada barco saliendo de Cartagena era registrado, cada carro rumbo al norte era detenido e inspeccionado. Pero Elías había desaparecido tan completamente como si la tierra lo hubiera tragado. Los sabuesos traídos para rastrearlo perdieron su olor en el río Magdalena, sugiriendo que había tomado el agua. Pero si se había ahogado, sido recogido por un bote o simplemente esperado en los bajíos para confundir a los perros, nadie podía determinarlo. Algunos afirmaban haber visto a un hombre que coincidía con su descripción en el camino a Cartagena, otros en la dirección opuesta hacia Barranquilla. Los avistamientos continuaron por semanas, siempre contradictorios, nunca confirmados. Lo que quedó claro fue que alguien, quizá múltiples personas, lo habían ayudado.
Un esclavo fugitivo raramente llegaba lejos sin asistencia, y un esclavo llevando una bolsa de lona con instrumentos quirúrgicos habría sido conspicuo. Sin embargo, Elías había desaparecido tan a fondo que incluso los cazadores de esclavos profesionales, hombres que se ganaban la vida rastreando fugitivos, no encontraron rastro. La especulación continuó por meses, llenando el vacío de información oficial. Algunos decían que había llegado al ferrocarril subterráneo, esa red de casas seguras y aliados simpatizantes que movían esclavos escapados al norte. Otros afirmaban que se había ahogado intentando cruzar el río Magdalena. Aún otros susurraban que había sido asesinado por otros esclavos, que temían la retribución que su crimen traería sobre todos ellos. Una teoría que tenía particular circulación entre los hacendados ansiosos por creer que sus propiedades permanecían leales, a pesar de toda evidencia en contrario. Mientras tanto, en El Paraíso, una crisis diferente se desplegó a puertas cerradas. El doctor Paredes había sido acompañado por dos colegas de Cartagena, el doctor Roberto Dávila, un cirujano con experiencia militar, y el doctor Howard Finch, que se especializaba en tratar hacendados ricos. Los tres médicos trabajaron para salvar vidas que en realidad no estaban en peligro. La técnica cuidadosa de Elías había asegurado la supervivencia, pero lucharon con complicaciones que emergieron mientras los hombres comenzaban a sanar. Infecciones se desarrollaron a pesar del ácido carbólico que Elías había usado. Tomás desarrolló una fiebre que duró días y lo dejó debilitado. Guillermo sufrió dolor severo que el laudanum apenas tocaba. Los gemelos, más jóvenes y fuertes, sanaron más rápido, pero lidiaron con el trauma psicológico de entender lo que se les había hecho. Esteban Jr. se negó a hablar con nadie, acostado en su habitación mirando el techo. Don Esteban mismo presentó el caso más extraño. Sus heridas físicas sanaron adecuadamente, pero su estado mental se deterioró rápidamente. Despertaba gritando de pesadillas, llamando nombres María Josefa, Petronila, Isabelita, otros de la lista de Elías. En su delirio confesaba fragmentos de lo que había hecho, describiendo procedimientos en detalle clínico, que horrorizaba a las enfermeras que lo atendían. El doctor Paredes administró dosis crecientes de laudanum para mantenerlo callado, temiendo lo que podría decir frente a oídos equivocados. Fue, durante uno de los episodios delirantes del hacendado, que el doctor Paredes descubrió el alcance completo de lo que había estado ocurriendo en El Paraíso. El hacendado, apenas consciente, confundió a Paredes con su padre y comenzó a disculparse por no perfeccionar la técnica, por perder sujetos a infección, por los fracasos que habían frenado la expansión del programa. Habló de planes para entrenar a otros médicos, de establecer un enfoque sistemático para prevenir la reproducción de esclavos a través de múltiples haciendas, de convertir la experimentación médica en práctica estandarizada. Paredes, escuchando con horror creciente, se dio cuenta de que estaba oyendo una confesión a crímenes que iban mucho más allá incluso de lo que la nota de Elías había sugerido. Esto no había sido crueldad aislada, sino un programa deliberado, documentado y refinado durante años, con ambiciones de expandirse a través de la región. El médico enfrentó una crisis inmediata de conciencia agravada por interés propio. Su propia hacienda había estado luchando con lo que consideraba nacimientos excesivos de esclavos, niños que consumían recursos durante años antes de volverse trabajadores productivos. Había comprado los servicios de don Esteban 2 veces, pagando generosamente por procedimientos en 2 mujeres jóvenes que habían sido demasiado fértiles. Esas mujeres habían sobrevivido, pero no tendrían hijos, exactamente como Paredes había querido. Ahora entendía que su participación, incluso como cliente en lugar de practicante, lo hacía cómplice en algo monstruoso. Y no estaba solo. Mientras investigaba silenciosamente en los días siguientes, consultando con Dávila y Finch, descubrió que al menos 8 otros dueños de haciendas en la región habían comprado servicios similares del hacendado. Todos habían mantenido silencio, tratándolo como una transacción de negocios privada, nunca discutiéndolo abiertamente. Los 3 médicos se reunieron en secreto el 15 de mayo, 11 días después del ataque. Se reunieron en el estudio de Paredes en la ciudad de Cartagena, lejos de las paredes manchadas de El Paraíso, y confrontaron una situación imposible. Habían encontrado el diario oculto de Elías, descubierto por un esclavo doméstico limpiando su habitación y entregado a ellos. El diario lo documentaba todo.
68 procedimientos. Durante 8 años. 15 muertes. Por complicaciones. Pagos recibidos de otros dueños de haciendas. Incluso correspondencia discutiendo planes de expansión. El Dr. Finch argumentó por divulgación completa. Los crímenes eran demasiado severos para ignorar, y las acciones de Elías, aunque ilegales y brutales, habían sido provocadas por atrocidades genuinas. Exponer la verdad podría al menos prevenir horrores futuros. El Dr. Dávila argumentó lo opuesto. La divulgación destruiría numerosas familias prominentes, él incluido. También había comprado los servicios del hacendado. Crearía un escándalo que podría alcanzar más allá de la Nueva Granada, potencialmente envalentonando a abolicionistas que siempre buscaban evidencia de los horrores de la esclavitud. El orden social dependía de mantener ciertos silencios. El doctor Paredes, como el médico senior y más respetado de los tres, finalmente tomó la decisión que daría forma a cómo se contaría esta historia durante 70 años. Propuso un compromiso que protegía a todos excepto a la verdad. Reportarían que un esclavo de confianza había enloquecido, quizá por materiales de lectura que no debería haber accedido, lo que había confundido su mente simple. En su insanía, había atacado a la familia y huido. Los detalles del ataque permanecerían vagos, descritos solo como heridas serias que habían necesitado tratamiento médico extenso. El trabajo experimental del hacendado sería completamente ocultado, sus diarios médicos destruidos, su correspondencia con otros médicos quemada. Para sellar esta conspiración de silencio, compusieron una carta documentando su decisión y sus razones. Luego la guardaron con instrucciones de que no se abriera por 50 años. Esta carta, creían, los protegería si surgían preguntas después, mientras preservaba algún registro de la verdad para que la historia eventualmente juzgara. Los tres médicos firmaron la carta el 18 de mayo de 1855. Fue atestiguada por dos abogados que habían sido traídos a la conspiración, hombres que también tenían razones para querer que la verdad se suprimiera. Luego se pusieron a implementar su encubrimiento con la misma precisión metódica que el hacendado una vez había aplicado a sus experimentos. El equipo médico de don Esteban fue recolectado y destruido, destrozado en pedazos y enterrado en un pozo que luego se cubrió con cal viva. Sus diarios, registros detallados de cada procedimiento, cada sujeto, cada resultado fueron quemados en la chimenea de Paredes, los tres médicos vigilando para asegurar que cada página se consumiera. La correspondencia con otros médicos fue rastreada y similarmente destruida. El diario de Elías, la evidencia que podría haber vindicado sus acciones en algún grado, fue quemado al final, aunque no antes de que Paredes tomara notas cuidadosas de los nombres listados dentro. Las mujeres cuyos nombres aparecían en ese diario presentaban un problema diferente. Eran evidencia viva dispersa a través de El Paraíso y haciendas vecinas, capaces de testificar si alguien pensaba en preguntarles. La solución fue brutal en su eficiencia. Las 28 que habían sobrevivido a los procedimientos fueron vendidas silenciosamente en los meses siguientes, enviadas a haciendas en Panamá, Venezuela y Ecuador. Familias fueron rotas, niños separados de madres. Las mujeres desaparecieron en la vasta maquinaria del comercio interno de esclavos, dispersadas tan a fondo que sus historias nunca podrían reunirse, su testimonio nunca coordinado. La historia oficial liberada a los periódicos fue breve y cuidadosamente redactada. El Diario de Cartagena publicó 3 oraciones el moro 20 de mayo. Un negro de confianza perteneciente al hacendado Don E. Valverde de Cartagena se volvió loco y atacó a miembros de la familia antes de fugarse. El hacendado y sus hijos sostuvieron heridas pero se recuperan bajo cuidado médico. Las autoridades buscan al fugitivo, que se considera peligroso debido a su estado mental inestable. El Tribuno de Cartagena, más enfocado localmente, proporcionó ligeramente más detalle mientras mantenía la ficción. El contador negro del hacendado Valverde, un esclavo llamado Elías de aproximadamente 37 años, perpetró un asalto vicioso el jueves pasado antes de huir de la hacienda Valverde. El hacendado y sus 5 hijos se recuperan de sus heridas. Se advierte a los ciudadanos que el fugitivo, que posee la habilidad inusual de leer y escribir, debe considerarse extremadamente peligroso. Cualquiera con información sobre su paradero debe contactar a las autoridades inmediatamente. Ningún periódico mencionó la naturaleza de las heridas.
Ningún reporte detalló qué podría haber provocado tal ataque. El silencio fue impuesto mediante una combinación de presión social, amenazas legales y la comprensión colectiva de la clase esclavista de que ciertas cosas, una vez dichas en voz alta, nunca podrían desdecirse. Dentro de la comunidad esclavizada de Cartagena, sin embargo, una historia diferente circuló, susurrada en los cuartos después de que los capataces se retiraran, pasada a lo largo de las redes que conectaban haciendas a través del Bajo Caribe. La verdad emergió en fragmentos. Elías había hecho algo a los hombres que habían herido a tantas mujeres. Había usado los propios métodos del amo contra ellos. Los había hecho entender en carne y hueso lo que habían infligido a otros. La reacción en los cuartos fue compleja y dividida. Algunos veían a Elías como un héroe, un hombre que había golpeado de vuelta contra crueldad insoportable. Otros temían lo que sus acciones podrían traer sobre todos ellos. Restricciones aumentadas, castigos más duros, vigilancia más cercana. Aún otros simplemente no sabían qué pensar sobre violencia que parecía tanto justificada como horrorosa, necesaria e imperdonable. Una mujer anciana, esclava en una hacienda vecina a El Paraíso, fue citada después por un abolicionista que visitó la región disfrazado. Había dicho algo que capturaba la complejidad moral. Lo que Elías hizo fue terrible, pero lo que les hicieron a esas niñas, eso también fue terrible. A veces lo terrible es todo lo que queda cuando la misericordia ha sido golpeada fuera del mundo. No lo hace correcto, solo lo hace real. La recuperación de la familia Valverde, física sino psicológica, tomó la mayor parte de un año. Don Esteban nunca regresó al estrado. Presentó su renuncia en agosto de 1855, citando preocupaciones de salud, y se retiró completamente a El Paraíso, donde pasaría sus años restantes en casi aislamiento. El hombre que una vez había dominado salas de justicia y reuniones sociales, se volvió casi recluso, raramente saliendo de la hacienda, hablando con pocos visitantes. Sus hijos se dispersaron, cada uno lidiando con el trauma de diferentes maneras. Esteban Jr. intentó mantener las operaciones de la hacienda, pero su corazón claramente no estaba en ello. Los rendimientos de azúcar declinaron. La disciplina entre los esclavos se aflojó, no por bondad sino por desatención. Los capataces, sintiendo el vacío de autoridad, se volvieron o demasiado duros o demasiado laxos, y la eficiencia de la hacienda sufrió. En consecuencia, Tomás abandonó su propia hacienda en la isla Barú y se mudó de vuelta a El Paraíso, incapaz de manejar sus asuntos independientemente. Desarrolló lo que un médico moderno reconocería como síntomas de depresión severa: letargo, incapacidad para enfocarse, frecuentes episodios de llanto. Pasaba horas sentado en el balcón mirando hacia el río, raramente hablando. Guillermo mantuvo su práctica legal en Cartagena, pero su reputación sufrió por rumores sobre enfermedad y problemas familiares. Los clientes comenzaron a llevar sus negocios a otro lado. Para 1857, había cerrado su práctica y se retiró a la bebida y la amargura. Los gemelos, Rodrigo y Javier, reaccionaron con rabia que rozaba la locura. Salían con patrullas de esclavos en cada oportunidad, tratando a cada fugitivo capturado con violencia brutal, como si castigaran a todas las personas esclavizadas por el crimen específico de Elías. La crueldad se volvió tan notoria que incluso otros hacendados comentaban sobre ella, aunque ninguno intervino. En 1860, Rodrigo fue asesinado cuando un fugitivo que perseguía se volvió y luchó de vuelta. Javier sobrevivió, pero perdió la voluntad de continuar, hundiéndose en la misma depresión que había reclamado a Tomás. La hacienda misma comenzó a decaer. La pintura se pelaba de la casa principal. Los cañaverales, una vez prístinos, desarrollaron parches de maleza. Las reparaciones quedaron sin hacer. Los trabajadores esclavizados, sintiendo la debilidad de la familia, trabajaban más lento, tomaban descansos no autorizados, engajaban en pequeñas resistencias que habrían traído castigo rápido en años anteriores, pero ahora pasaban en gran parte desapercibidas. La sociedad de Cartagena observaba este declive con incomodidad. Los Valverde habían sido pilares de la comunidad, su caída levantando preguntas incómodas. Algunos lo atribuían a mala suerte, otros al trauma del ataque, pero los más perceptivos entendían que la familia llevaba alguna carga más allá de la lesión física, una vergüenza o culpa que los comía desde dentro.
Luego, en noviembre de 1856, 18 meses después de la desaparición de Elías, algo ocurrió que reavivó la especulación sobre el caso y sugirió que Elías no había simplemente desaparecido en muerte o libertad distante. Un paquete llegó a las oficinas de la Diario de Cartagena, uno de los periódicos más prominentes de la región. No contenía dirección de retorno, pero el matasellos indicaba que había sido enviado desde Filadelfia. Dentro había un fajo de papeles, copias cuidadosas de páginas de los diarios médicos de don Esteban, reproducidas en la precisa caligrafía de Elías. Los documentos detallaban 45 procedimientos, separados realizados entre 1847 y 1854, completos con los nombres de las mujeres esclavizadas, edades, fechas de las operaciones y notas clínicas sobre resultados. Las copias incluían las propias evaluaciones del hacendado sobre qué había funcionado versus qué había llevado a complicaciones, un eufemismo para muertes o lesiones permanentes. Adjunto a estos documentos había una carta de presentación, también en la caligrafía de Elías, que se convertiría en una de las piezas de evidencia más controvertidas en el caso. Decía al editor del Canadiario de Cartagena: «Escribo desde la libertad, ese estado que obtuve mediante acciones que no lamento, aunque reconozco su gravedad. No huí de la justicia sino hacia ella, hacia una justicia que los tribunales de la Nueva Granada nunca podrían proporcionar a personas esclavizadas, sufriendo atrocidades a manos de aquellos destinados a upholding la ley». Don Esteban Valverde, bajo el disfraz de innovación médica, realizó cirugías experimentales en mujeres esclavizadas durante 8 años. Estos procedimientos diseñados para prevenir el parto fueron conducidos sin consentimiento, a menudo resultando en muerte o lesión permanente. El hacendado cobró a otros dueños de haciendas por estos servicios, lucrando del sufrimiento mientras se presentaba como hombre de ciencia y justicia. Documenté estos crímenes durante años, manteniendo registros tan precisos como aquellos que llevaba para los negocios legítimos de la hacienda. El 4 de mayo de 1855, actué para asegurar que don Esteban y sus hijos, que asistieron en muchos de estos procedimientos, no crearían más víctimas. Usé sus propias técnicas, sus propios instrumentos, sus propias justificaciones sobre necesidad médica. Les di la misericordia que nunca mostraron. Los dejé vivir, aunque deben vivir ahora con comprensión en sus propios cuerpos de lo que infligieron a otros. Incluyo copias de los registros del hacendado para que la historia, si no el presente, pueda conocer la verdad. No espero simpatía ni perdón. No afirmo que mis acciones fueran legales, pero sí afirmo que fueron necesarias y justas dentro de un sistema donde la ley misma se había convertido en herramienta de opresión en lugar de protección. Llamo a lo que hice justicia. Las generaciones futuras pueden llamarlo venganza. Ambas estarían en lo correcto. Ambas estarían equivocadas. No hay palabras correctas para lo que sucede cuando el mal alcanza un punto donde el silencio se convierte en complicidad. No publicarán esta carta ni estos documentos. Conozco el mundo en que vivimos, los poderes que lo mantienen, pero los envié de todos modos para que alguien en algún lugar pueda saber que estas mujeres sufrieron, que su sufrimiento fue documentado y que no pasó completamente sin consecuencia. Permanezco en libertad y conciencia, Elías. La predicción de la carta resultó precisa. Harrison Pettigrew, el editor del diario, leyó los documentos con horror creciente e inmediatamente entendió su naturaleza explosiva. Estos no eran alegaciones vagas, sino acusaciones específicas y detalladas respaldadas por lo que parecían ser registros médicos auténticos. Si se publicaban, crearían un escándalo que podría alcanzar lejos más allá de la Nueva Granada, proporcionando a abolicionistas exactamente el tipo de atrocidad documentada que habían reclamado existía durante mucho tiempo, pero raramente podían probar. Pettigrew llamó al doctor Paredes, mostrándole los documentos y pidiendo verificación. Paredes los examinó y confirmó que eran copias auténticas de los registros del hacendado. Registros que se suponía habían sido destruidos completamente. De alguna manera Elías había hecho copias antes de su huida, o quizá las había tenido ocultas en otro lugar todo el tiempo, seguro contra alguna necesidad futura. El médico suplicó a Pettigrew que no publicara. Explicó la conspiración de silencio,
Reconoció su propia complicidad y pintó un cuadro terrible de lo que significaría la publicación. Familias destruidas, orden social desestabilizado, tensiones raciales inflamadas, potencial violencia contra personas inocentes atrapadas en el caos resultante. Pettigrew luchó con la decisión durante días. Como periodista, creía en la verdad y el derecho del público a saber. Como neogranadino y hacendado él mismo, entendía las fuerzas argumentando por silencio. El compromiso que alcanzó sería visto después como sabiduría o cobardía, dependiendo de la perspectiva del juez. Guardó los documentos en su caja fuerte personal y nunca los publicó, pero tampoco los destruyó nunca, manteniéndolos como evidencia de que los crímenes detallados en la carta de Elías eran reales y documentados. Le dijo al doctor Paredes sobre su decisión, extrayendo una promesa de que el médico preservaría similarmente su carta de 1855 para que algún día de alguna manera la verdad pudiera emerger, incluso si el presente no podía manejarla. Cuando Pettigrew murió en 1875, su hija encontró los documentos mientras arreglaba sus asuntos. Los leyó sin entender completamente su significado. Parecían registros médicos con una carta perturbadora adjunta, pero el contexto faltaba. Sin saber qué más hacer con ellos, los donó a la Sociedad Histórica de Cartagena como parte de los papeles de su padre, donde fueron archivados vagamente como Correspondencia Asuntos Médicos 1856. Permanecerían allí sin examinar por más de 50 años. Mientras tanto, el rastro de Elías de hecho se había enfriado, pero no de la manera que las autoridades creían. No se había ahogado en el río Magdalena, no había sido asesinado por cazadores de recompensas o capturado y devuelto a la esclavitud. En cambio, había llegado al norte mediante una combinación de planificación cuidadosa, suerte extraordinaria y ayuda de fuentes que nunca serían completamente documentadas. El ferrocarril subterráneo tenía muchas raíces y muchos conductores, algunos conocidos por la historia y muchos para siempre anónimos. La escape de Elías fue ayudada por una familia cuáquera en Panamá, que dirigía un negocio legítimo de envío, pero también secretamente movía fugitivos al norte en sus barcos mercantes. Había hecho contacto con ellos mediante conexiones establecidas años antes. Su madre había mencionado sus nombres antes de su muerte, parte del conocimiento pasado silenciosamente a través de la comunidad esclavizada, para aquellos que algún día podrían necesitarlo. Había viajado oculto en la bodega de carga de un barco durante 11 días, aterrizando en North Philadelphia en junio de 1855. Desde allí, había hecho su camino a una comunidad de personas negras libres en el 7º distrito de la ciudad, donde su educación y habilidades lo hacían valioso a pesar de su estatus de fugitivo. Encontró trabajo como contador para un negocio propiedad de negros usando un nombre diferente, manteniendo su pasado cuidadosamente oculto. Pero Elías no había huido simplemente para salvarse a sí mismo. En los años siguientes, se involucró silenciosamente en trabajo abolicionista, aunque siempre detrás de escena, nunca en público donde su rostro podría ser reconocido por un viajero sureño o cazador de recompensas. Usó su educación para ayudar a otros fugitivos enseñándoles a leer, ayudándoles a forjar papeles libres, gestionando cuentas para organizaciones que ayudaban a fugitivos. También comenzó una misión privada que consumiría décadas, rastreando a las mujeres cuyos nombres aparecían en su diario, las que habían sido vendidas al sur después de su huida. Era trabajo lento y peligroso, requiriendo indagaciones cuidadosas a través de redes de personas negras libres, blancos simpatizantes y la comunidad esclavizada misma. Cartas iban y venían. Mensajes codificados pasaban a través de intermediarios confiables. Investigación paciente a través de años. Para 1862, Elías había localizado 19 de las 28 mujeres de su lista. Algunas habían muerto. María Josefa por infección, 3 otras por varias causas relacionadas con sus lesiones, pero 15 aún vivían, dispersas a través de haciendas en Panamá, Venezuela y Ecuador. Elías comenzó a enviarles dinero, pequeñas cantidades al principio, cuidadosamente canalizadas a través de intermediarios, para que no pudiera rastrearse de vuelta a él. Solo unos pocos dólares aquí y allá, suficiente para comprar pequeños consuelos, ocasionalmente para comprar su libertad cuando las circunstancias lo permitían.
Una de estas mujeres era Isabelita Simmons, cuya historia probaría después crucial para el registro histórico. Isabelita había sido vendida a una hacienda fuera de Panamá, después de los procedimientos en El Paraíso. Había sobrevivido, adaptado, vivido con su lesión en silencio como tantas otras. Cuando el dinero comenzó a llegar, sin explicación, anónimo, primero se asustó, luego confundió, luego gradualmente aceptando que de alguna manera, alguien se preocupaba por lo que le había pasado. En 1860, Isabelita fue entrevistada por una abolicionista norteña visitando Panamá, una mujer cuáquera llamada Patience Hathaway, que viajaba por el sur, documentando experiencias de personas esclavizadas. Hathaway mantenía diarios detallados de estas entrevistas cuidadosamente ocultos y no publicados hasta 1900, mucho después de que la independencia hubiera hecho tal testimonio más seguro para compartir públicamente. El relato de Isabelita a Hathaway fue uno de 40 testimonios, que la mujer cuáquera recolectó, pero destacó por su detalle específico sobre experimentación médica. Isabelita describió ser llevada a El Paraíso a los 13 años, traída a una habitación donde varios hombres blancos esperaban, retenida a pesar de sus luchas y gritos, sometida a un procedimiento que no entendía, pero que causó agonía más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado. Habló de despertar días después en cuartos que no reconocía, de dolor que duró meses, de eventualmente entender que nunca tendría hijos. Nos dijeron que era por nuestro propio bien, dijo Isabelita según el diario de Hathaway. El amo dijo que no éramos aptas para criar hijos, que nos estaban salvando de esa carga. Pero yo quería hijos, los quería con fuerza. Solía soñar con tener un bebé, sostenerlo, enseñarle cosas. Me quitaron ese sueño con sus cuchillos y sus botellas de medicina y su charla sobre ciencia. Cuando oí lo que Elías les hizo, lo oí de otra chica que había venido de Cartagena, lloré 2 días. No de tristeza, sino de algo como esperanza. Tal vez la justicia era posible incluso en este mundo. Tal vez alguien se preocupaba lo suficiente por lo que nos pasó como para hacerles pagar algo, aunque nunca pudiera equilibrar lo que nos quitaron. Los diarios de Hathaway también registraron algo más. Isabelita mencionó recibir regalos misteriosos de dinero, nunca explicados, que eventualmente le permitieron comprar su libertad en 1863. Lo atribuyó a alguien que sabía lo que pasó en El Paraíso, alguien que nunca nos olvidó incluso después de escapar. La independencia debería haber terminado la historia, barriendo el mundo colonial y sus secretos con ella. Cartagena cayó ante fuerzas independentistas en noviembre de 1859, una de las primeras ciudades sureñas capturadas por el norte. El Paraíso se convirtió en hospital de campo con cirujanos federales operando en el mismo estudio donde don Esteban había realizado sus experimentos 20 años antes. La ironía se perdió en los soldados que dormían allí, inconscientes de la historia de la habitación. Don Esteban mismo murió en 1858, nunca habiendo recuperado sus facultades mentales, nunca habiendo hablado públicamente sobre lo que impulsó a Elías a su acto de venganza calculada. Sus hijos se dispersaron en el aftermath de la independencia. Esteban Jr. murió de enfermedad en 1865. Tomás sobrevivió a la independencia pero se mudó a Quito, muriendo allí en pobreza en 1873. Guillermo sucumbió a la bebida en 1869. De los gemelos, Javier los sobrevivió a todos, muriendo en 1887 en un hogar de veteranos en Bogotá, su mente dañada por lo que médicos posteriores llamarían melancolía, una incapacidad para escapar de la depresión que tenía raíces en trauma décadas viejo. El Paraíso misma, despojada de su fuerza laboral esclavizada e incapaz de funcionar como hacienda, cambió de manos repetidamente después de la independencia. Se convirtió brevemente en una casa de huéspedes, luego quedó vacía por años. La casa decayó, los campos crecieron salvajes y la propiedad se asoció con mala suerte y desgracia entre la gente libre local. Les dirían a sus hijos que se mantuvieran lejos del viejo lugar Valverde, no por fantasmas, sino por historia. Memorias de lo que había pasado allí que aún se sentía demasiado cruda para acercarse casualmente. En 1880, durante el tumultuoso fin de la reconstrucción, algo ocurrió que sugirió que Elías no solo había sobrevivido, sino prosperado en libertad. Un hombre negro bien vestido, quizá en sus 60,
Apareció en Cartagena haciendo preguntas sobre la familia Valverde. Hablaba con un acento que sugería años pasados en Nueva Inglaterra, o quizá Canadá, las consonantes agudas del habla educada norteña, en lugar de la suavidad del Bajo Caribe. Visitó el paraíso parándose frente a la casa en decadencia por un largo tiempo, su expresión ilegible. Fue al juzgado y solicitó acceso a registros de 1855, leyéndolos metódicamente mientras el clerk observaba nervioso. Caminó por el viejo cementerio de esclavos en El Paraíso, deteniéndose en ciertas tumbas sin marcar como si supiera quién yacía debajo. El clerk del juzgado, un hombre llamado Gerald Hempstead, que había sido niño en 1855, reconoció algo en el porte del visitante, la manera en que se movía, la precisión de sus preguntas. Años después, Hempstead escribió a un amigo: «No puedo estar seguro de que fuera Elías. Tenía solo 6 años cuando desapareció, y la memoria es poco confiable a través de décadas. Pero algo en él removió viejas historias que mi padre contó, historias que dijo no debían repetirse». El visitante preguntó específicamente sobre qué había sido de los hijos Valverde, sobre si el equipo médico del hacendado alguna vez había sido encontrado, sobre si ciertas mujeres habían sido vendidas al sur en 1855 y 1856. Preguntas que un visitante ordinario no tendría razón para hacer, pero que el Elías de las viejas historias se preocuparía profundamente. El visitante se quedó en Cartagena 3 días, hospedándose en un hotel que atendía a los pocos viajeros negros que podían pagarlo. Era cortés, callado, pedía permiso antes de entrar en espacios, pagaba sus cuentas puntualmente. En la mañana de su partida, dejó una donación con la escuela recién establecida para niños negros, 2,000 pesos, una suma enorme que financiaría las operaciones de la escuela por 2 años. La donación venía con instrucciones específicas. La escuela debería enseñar no solo lectura y aritmética básica, sino también contabilidad, teneduría de libros y cómo mantener registros. Déjenlos aprender, escribió en la carta adjunta, a leer la verdadera historia oculta en los números. Déjenlos entender que la documentación misma puede ser resistencia, que dar testimonio tiene poder incluso cuando la justicia parece imposible. La carta no estaba firmada, pero la caligrafía era distintiva, precisa, elegante, el guión de alguien con educación extensiva y práctica en escritura formal. El administrador de la escuela, un freedman llamado Benjamin Smalls, que había aprendido a leer durante la independencia, guardó la carta. Años después, su nieto la donaría a la Sociedad Histórica del Condado de Cartagena, donde un investigador eventualmente notaría su similitud con la caligrafía en la carta enviada al Diario de Cartagena, en 1856. Pero la verdad completa permaneció dispersa a través de archivos y memorias, piezas de un rompecabezas que nadie había ensamblado completamente, hasta que eventos comenzando en 1890, finalmente trajeron varios hilos juntos. Ese año, un equipo de construcción renovando el sótano del viejo juzgado de Cartagena hizo un descubrimiento que sacudiría el silencio cuidadoso mantenido por 35 años. Detrás de una pared falsa en la sala de registros, una pared que parecía original pero en realidad fue añadida alrededor de 1857, como revelaría investigación posterior, encontraron una caja metálica cerrada. Dentro había documentos que habían sido deliberadamente ocultos, no extraviados o perdidos por confusión burocrática, sino intencionalmente escondidos por alguien, con acceso a los espacios más seguros del juzgado. La caja contenía correspondencia entre don Esteban y 3 otros jueces de circuito en la Nueva Granada, Panamá y Venezuela. Las cartas datando de 1846 a 1854 discutían lo que llamaban el problema de control poblacional en lenguaje clínico cuidadoso que no disfrazaba del todo el horror de lo que planeaban. Una carta del juez de Panamá fechada abril 1850 notaba: «El procedimiento que ha perfeccionado podría probar invaluable si se implementa sistemáticamente a través de nuestra región. Imagine los ahorros en costos si no necesitamos alimentar y vestir niños desde el nacimiento hasta que alcanzan edad de trabajo, un periodo de 12 a 14 años durante el cual consumen recursos pero producen poco. Imagine el control que mantendríamos si la reproducción ocurriera solo con nuestro permiso.
Cuando las condiciones económicas lo warrantaran, su técnica ofrece una solución al mayor desafío económico del Caribe. ¿Cómo mantener una fuerza laboral esclavizada sin la carga de apoyar dependencia improductiva? La respuesta de don Esteban, preservada en su guión cuidadoso, era escalofriante en su racionalidad. He realizado ahora 68 operaciones con tasas de éxito mejorando. La tasa de mortalidad ha disminuido a aproximadamente 1 en 5, lo que creo aceptable dado los beneficios logrados. Creo que en 2 años podríamos estandarizar la técnica lo suficiente para aplicación más amplia. Mis hijos están aprendiendo rápido. Tomás muestra aptitud particular. Podríamos establecer seminarios de entrenamiento para médicos interesados a través del sur. La inversión inicial sería mínima. Los ahorros a largo plazo sustanciales. Las implicaciones eran asombrosas. Esto no había sido el pasatiempo monstruoso de un hombre, sino la fundación de un programa coordinado abarcando múltiples países. Si Elías no hubiera actuado cuando lo hizo, la esterilización forzada podría haberse convertido en práctica estándar a través del Caribe, oculta bajo lenguaje médico y justificación económica. El capataz del equipo de construcción, un veterano del ejército unionista llamado Patrick Donnelly, reconoció inmediatamente que estos documentos eran explosivos. Los llevó directamente al tribuno de Cartagena, ahora dirigido por un ex esclavo llamado Abraham Wallace. Wallace los leyó y entendió que enfrentaba la misma elección imposible que había confrontado a otros décadas antes: publicar e inflamar tensiones en una era de reconstrucción ya volátil, o suprimir evidencia que validaba generaciones de historias susurradas. A diferencia de sus predecesores, Wallace eligió divulgación. Publicó un artículo cuidadosamente redactado el Asmenam 212 de diciembre de 1890, reconociendo la existencia de los documentos y resumiendo su contenido. El titular decía: registros del juzgado revelan crímenes sistemáticos contra mujeres esclavizadas. La reacción se dividió predeciblemente a lo largo de líneas raciales. Comunidades negras vieron validación de horrores largos sospechados. Residentes blancos lo desestimaron como propaganda. Amenazas llegaron a las oficinas del tribuno. Luego, dentro de una semana, alguien irrumpió y robó los documentos. El juzgado negó que alguna vez hubieran existido. El capataz de construcción recibió pago anónimo y dejó la Nueva Granada. Solo el artículo de Wallace permaneció como evidencia. La verdad habría muerto de nuevo, excepto por Margaret Finley, una investigadora de la Universidad de Fisk, que llegó a Cartagena en 1925. Había oído fragmentos de personas ancianas, anteriormente esclavizadas, y pasó 3 meses en archivos ensamblando piezas. El artículo de Wallace, la Carta de Paredes de 1855, finalmente descubierta en materiales no catalogados, los diarios de Hathaway y, crucialmente, la hija de Harrison Pettigrew, revelando los documentos ocultos de su padre en la Sociedad Histórica de Cartagena. En 1927, Finley publicó sus hallazgos en el Journal of Negro History. Documentó todo: 68 esterilizaciones forzadas, 15 muertes, la conspiración de silencio, la justicia cuidadosa de Elías. Su párrafo final decía: las acciones de Elías fueron brutales e ilegales. Sin embargo, ocurrieron dentro de una brutalidad sistemática que desafía el juicio moral convencional. Mutiló a 6 hombres que habían esterilizado a 68 mujeres, matado a 15 y planeado expansión regional. Usó sus técnicas contra ellos, dándoles comprensión de lo que habían infligido. La historia puede no perdonarlo, pero tampoco puede condenarlo sin también condenar a aquellos que eligieron silencio sobre justicia. Finley nunca encontró prueba definitiva del destino de Elías después de 1855. El visitante de 1880 en Cartagena podría haber sido él a los 65, o alguien más que conocía la historia. Lo que descubrió a través de registros de propiedad en Filadelfia fue más sugerente. Entre 1865 y 1905, un donante anónimo financió educación para 45 jóvenes mujeres negras del Bajo Caribe. Muchas descendían de familias esclavizadas cerca de Cartagena. Cada una recibió notas animándolas a estudiar medicina, leyes o contabilidad, profesiones que les dan poder para leer la verdad que otros intentan ocultar. Los pagos cesaron en 1905, sugiriendo que el donante murió alrededor de entonces. Si era Elías, tendría 90 años. Una vida larga para alguien que había soportado y hecho lo que él había
El paraíso ardió en 1935, probablemente incendio provocado. El sitio se convirtió en reserva natural, fundaciones apenas visibles bajo vegetación. Un pequeño marcador nota que fue una hacienda significativa en el periodo colonial, sin mención de lo que pasó allí. La historia existe ahora en fragmentos, cartas archivadas, historias orales, recortes de periódicos, artículos académicos que pocos leen. La mayoría que la aprende lucha con preguntas imposibles sobre justicia, venganza y moralidad dentro de sistemas inmorales. Quizá lo más haunting es lo que Elias reportedly escribió en su diario destruido, preservado en la memoria de un esclavo doméstico que lo vislumbró antes de quemarse. Llamaban a lo que hacían ciencia. Lo llamaban necesario. Nunca lo llamaron por su verdadero nombre. Tortura de los indefensos por lucro y orgullo. Llamo a lo que hice justicia. Las generaciones futuras pueden llamarlo venganza. Ambas estarían en lo correcto. Ambas estarían equivocadas. No hay palabras correctas para lo que sucede cuando el mal alcanza un punto donde el silencio se convierte en complicidad. La pregunta resuena a través de casi 2 siglos. ¿Qué deberíamos llamar a lo que Elías hizo esa noche de mayo en 1855? ¿Qué deberíamos llamar al silencio que siguió? ¿Qué deberíamos llamar a un sistema de justicia que no podía reconocer crímenes porque hacerlo amenazaría el orden social? ¿Qué deberíamos llamar a una comunidad que eligió estabilidad sobre verdad?